Amén. Bien, hermano, vamos a continuar estudiando Apocalipsis, que empezamos la semana pasada. Y estamos en la sección número 1. La sección número 1 lo hemos llamado... ¿Se escucha bien ahí, Bani? ¿Sí? ¿Se escucha bien, no? La sección número 1, nosotros le hemos llamado la sección 1 es los capítulos 1 al 3 y hemos nosotros comenzado a estudiar, como decimos, de frente, ¿no? Sin estudiar usualmente lo que se estudia, ¿no? Autor, fecha, destinatario, y esto por una razón que ya vamos a ir viendo en el transcurso de las siguientes semanas. Apocalipsis tiene una primera sección que abarca capítulo 1 al 3 y aunque en esta separata no está, pero en la siguiente está. Miren ustedes cómo vamos a leer reflexivamente el capítulo 1, 2 y 3, de manera que lo entendamos de un modo lógico, no memorístico, sino secuencial, literario, dinámico, como debe ser entendido, ¿no? Hola, segundo. ¿Qué tal? Hay una primera parte. Hay una primera parte del capítulo 1 del capítulo 1 que nosotros le llamamos introducción. Y cuando uno lee esta primera parte, nos damos cuenta, hermanos, de que el que escribe esto no es Juan. Estamos ya analizando este capítulo 1 reflexivamente, ya no como la semana pasada que lo leímos como si fuera un texto. Del 1 al 3 no escribe Juan esta parte. Miren ustedes, leamos la parte de introducción. Dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo a su vez le envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo, Juan. ¿Se dan cuenta? No está diciendo, esta es la revelación de Dios que le dio a Jesucristo y Jesucristo le dio al ángel para que me lo envíe a mí, que yo soy Juan. No, está diciendo, para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Dichoso finalmente el que lee. Entonces, por eso que esto se llama la parte de la introducción, como si fuera un prólogo, ¿no? Que en la edición del libro se logró hacer, ¿no? En esta introducción ya estamos reflexivamente leyendo el capítulo 1, versículos 1 al 3. ¿Qué dicen, hermanos? Miren, dice que Dios le dio a Jesucristo la revelación, una revelación a Jesús. Jesús le dio la revelación a su ángel, envía a su ángel con la revelación, y el ángel le da la revelación a los siervos.
a los siervos de Dios. Perdón, le da a Juan. El ángel le da a Juan. Y Juan le da esta revelación a los siervos de Dios. Y entonces se forma un eslabón, ¿no? Dios, Jesús, el ángel, Juan y los siervos. Este es lo que dicen los versículos del 1 al 3. Y además termina esta introducción diciendo dos cositas. Que esta revelación de Jesucristo es un mensaje profético. En el versículo 3 es un mensaje profético. Dicen, dichosos los que leen, dichosos los que escuchan y dichosos los que obedecen a este mensaje profético que será cumplido prontamente. Esta revelación de Jesucristo tiene una primera característica, que es un mensaje profético. Dos, es un mensaje que va a ocurrir pronto. Y lo dice dos veces, ¿no? Si ustedes leen el versículo 1 y el versículo 3, dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le ha dado para mostrar a sus siervos lo que prontamente debe suceder. Y en el versículo 3, dichosos los que leen este mensaje profético, dichosos los que escuchan este mensaje profético y hacen caso de lo que prontamente va a suceder. Es un mensaje de una revelación que va a ocurrir pronto. Otra característica de este mensaje, es un mensaje que tiene que ser obedecido. Y es un mensaje que viene de Dios. ¿Y por qué decimos que viene de Dios? Porque es un mensaje profético. Cuando Isaías escuchaba la palabra, ¿qué palabra escuchaba? La palabra de Dios. ¿Y qué escribía Isaías? Profecía. Por lo tanto, este mensaje profético es inspirado por Dios. Esto es lo que dice el versículo del 1 al 3, ya reflexionando literariamente esta primera parte. ¿Puede explicar un poco de los siete espíritus de Dios? Ya, los 7 espíritus de Dios están en el siguiente párrafo. Estamos en la, ¿quién está preguntando? Mónica. Ya, hermana Mónica, eso viene después, ¿ya? En la parte del saludo y la doxología. Estamos en la primera parte, ¿ya? Y después de hacer esto, leamos ahora en las copias. Leamos en las copias los comentarios. ¿Cómo? Dos copias para mí y para Maite. Perdón. Leamos entonces ahora lo que dice aquí en estas copias que le hemos entregado el día de hoy. Dice, introducción, versículos 1 al 3. El título del libro es La revelación de Jesucristo. Bueno, el título del libro es La revelación de Jesucristo. Revelación viene del griego apokalupsis, que significa descubrimiento, es decir, poner lo oculto al descubierto, ¿no? Apocalipsis viene del griego apokalupsis,
y significa revelación, significa descubrimiento. Entonces, Apocalipsis es la revelación del plan de Dios relacionado con la historia del mundo, pero sobre todo lo concerniente con la historia de la iglesia. Dios le dio esta revelación a Jesucristo para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Es lo que acabamos de decir. Y ahí hemos agregado doulos, es la palabra griega para siervo, para esclavo. Por lo tanto, nosotros, cuando decimos que somos siervos de Dios, decimos somos doulos, que significa que somos esclavos de Dios. ¿Por qué? Porque el esclavo no es dueño de sí mismo, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, porque hemos sido comprados por precio. Y ahí están los textos en las copias para que ustedes lo puedan leer. Esta revelación para los siervos entonces debe suceder pronto. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Jesús, a través de su ángel, envió la revelación a Juan, a quien le muestran por medio de visiones los elementos del plan, los cuales le irán siendo revelados. Versículo 2, en las copias, estamos leyendo las copias. Juan, por su parte, lo que está en negrito es el texto bíblico. Juan, por su parte, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué significa esta parte? Dice, Juan, por su parte, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Probablemente Juan era el único que estaba vivo para este tiempo. Recuerden que estamos alrededor del año 90, del año 100 después de Cristo. Muchos de los apóstoles ya habían muerto como mártires, y Juan era el único que estaba vivo, Juan el apóstol. Y como él había sido apóstol de Jesucristo, estaba en condiciones de decir que este mensaje era auténtico y era verdadero, porque él había sido testigo de lo que Jesús había hablado y de lo que Jesús había hecho. Esto significa este versículo 2, cuando dice, Juan por su parte da fe de la verdad, está diciendo, Juan, él vio a Jesús, él habló con Jesús, él es testigo de lo que Jesús hizo y es testigo de que lo que hizo lo confirmó en la cruz. Por lo tanto, él puede decir, este evangelio es auténtico. Durante toda su vida, Juan fue un fiel testigo de la palabra de Dios y escribió todas las cosas que vio y oyó durante la revelación en la isla de Patmos. Podemos ver que Dios usó eslabones para hacer llegar esta revelación a su pueblo. Dichoso, versículo, ahí está el eslabón, ¿no? Ahí está el eslabón, Dios, Jesús, ángel, Juan y el pueblo de Dios. Versículo 3, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. Versículo 3 dice entonces, dichoso, versículo 3 dice entonces, dichoso, dichoso, versículo 3, dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. ¿Por qué dice la Biblia esto? En esos tiempos no había libros. Estamos hablando del año 90 después de Cristo. Habían rollos. Y estos rollos eran escasos y eran caros. Y no todos los hermanos tenían rollos. Y no todos los hermanos sabían leer. Por eso que era una dicha tener el rollo y leer. Y por eso dice, dichoso el que lee, pero además dice, dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso. Estamos en la página 2. Y no más. Por lo tanto, un hermano, viendo las copias,
Un hermano debía leer este mensaje. En el culto había un hermano que abría el rollo y leía y después guardaba. Nadie tenía Biblia en la mano, ¿no? Se declara bienaventurado al lector que lee, también Apocalipsis, también el que escucha, y a todos los que obedecen con corazón sincero. Apocalipsis, siendo un mensaje profético, es inspirado por Dios y contiene predicciones y mandamientos. Con la expresión, y está en negrita porque está en el texto bíblico, con la expresión, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Juan tranquiliza a los cristianos de su tiempo y les dice que la bendición de Dios será en ese tiempo, no en una fecha miles de años en el futuro. Una iglesia perseguida que lucha por mantenerse viva, lo que menos necesita es un Dios que le diga lo que va a suceder 20 siglos más tarde. Lo que necesita es saber que Jesús está presente, protegiéndolos y siendo pronto auxilio en sus tribulaciones. Aunque no lo hemos puesto acá, va a ser después en las siguientes semanas. Les digo algo, hermanos, en todas las iglesias denominacionales se enseña Apocalipsis de la siguiente manera, como se los voy a decir brevemente porque esto está en unas clases posteriores. Ellos dicen, capítulos 1 al 3, las diversas iglesias narran la historia de las iglesias. Y nosotros estaríamos en la época de la iglesia de la Odisea. O sea, cada iglesia es una etapa histórica. Y para nosotros estaríamos en la época de la historia de la iglesia de la Odisea, ¿no? O sea, estamos en el fin de los tiempos. Después dicen, repito, brevemente a propósito de lo que hemos escuchado acá, a propósito de esto. Después dicen, del capítulo 4, inclusive hasta el capítulo 19, dicen, ellos se narra la tribulación que va a ocurrir poco antes de la venida de Jesucristo. 15 capítulos para hablar de la tribulación. Y después dice que el capítulo 20 es la venida del Señor con la instalación del reino milenial por 1000 años. Y después de eso los capítulos 21 y 22 es la eternidad, la vida eterna. Así dividen los hermanos, la mayoría de iglesias denominacionales, Apocalipsis. ¿Alguien ha escuchado esta clasificación que hacen algunas otras iglesias? Sí, segundo. Inclusive cuando dicen pronto se refiere también al gran arrebatamiento que ellos hablan, sí, antes de la tribulación. Sí, me has hecho acordar. Brevemente, porque esto lo vamos a ver en una clase especial, pero para entender esto que está acá, se valen del capítulo 4, cuando dice, Juan vio el cielo y subió al cielo, dice, eso simboliza el arrebatamiento. Y después de eso, del capítulo 4 en adelante ya la tribulación, el arrebatamiento pretribulacional, ¿no es cierto? Pero vamos a estudiar en estos meses que eso no es así. Justo en ese fragmento meten Daniel. Sí, las 70 semanas. Así es. Entonces, hermanos, hemos comenzado a comentar el capítulo 1, que es lo que nos va a alcanzar en esta hora, de manera reflexiva. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Revelación de Jesucristo. En el cielo Dios le dio a Jesucristo esta revelación. Jesucristo tomó esta revelación y le dijo a su ángel, ven, quiero que le entregues esto a Juan. Y Juan
recibe este mensaje que es para los siervos de Dios. Esta es una carta escrita para los siervos de Dios. Y tiene varias características, que es un mensaje profético, por lo tanto inspirado por Dios, y tiene que ser obedecido, y va a ocurrir pronto. Hermanos, a ver, ¿ustedes creen, año 90, las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias, estaban siendo perseguidos? Sus hombres y mujeres estaban siendo puestos en la cárcel. Los hombres no podían trabajar si no decían, adoro al César. O adoro al César ante su estatua. Era una iglesia perseguida. Y Apocalipsis se escribe para esta realidad. ¿Ustedes creen que Apocalipsis fue escrita para nosotros? Para decirnos, la tribulación va a ocurrir dentro de 1000 años, 2000 años, después del arrebatamiento. ¿Ustedes creen que una carta puede ser escrita en ese sentido? A una iglesia perseguida, el mensaje, desde que empieza, dice, este mensaje va a suceder pronto. Pronto. Pero eso no significa de que este mensaje, debiendo ser un mensaje primariamente para las iglesias de ese tiempo, no sea un mensaje también para nosotros. Porque nosotros estamos en ese tiempo de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas. Ya vamos a ver que estamos también en esos tiempos nosotros. Y que no es algo que va a ocurrir después o poco antes de que venga Jesús. Ya vamos a entender eso. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí. Quiere decir que hablan de un futuro, pero un futuro pronto y un futuro, o sea, pronto para ese tiempo, y otro que es también que nos abarca a nosotros también. Ya. Apocalipsis, y esto no lo quería decir ahora, porque lo voy a confundir más. Apocalipsis es un resumen de 7 narraciones en donde se cuentan las mismas cosas en forma paralela, pero con un epílogo hacia lo escatológico, hacia el juicio final. Apunta al juicio final. Pero cada etapa va a contar algo de la primera venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús, de la lucha entre el bien y el mal, y en donde el mal finalmente es derrotada y viene el juicio. Si nos damos cuenta, toda la Biblia es cíclica, ¿no? El Antiguo, el Nuevo Testamento, y ahora también igual, lo que pasó ahí pronto sucedió con la Iglesia de Cristo en aquel tiempo, Sí. con los apóstoles, ahora va a volver a suceder, casi igual, casi similar. No igual, pero casi similar. Así es, así es. No quiero ahondar en esto, porque esta es materia de una clase especial, ¿no? Justamente Apocalipsis no se entiende en las iglesias porque se enseña confusamente y panorámicamente. Y Apocalipsis no se puede enseñar panorámicamente. O se aprende versículo por versículo o no se aprende nada. Es algo a lo que yo he llegado después de leer Apocalipsis y estudiarla, y creo que lo que estamos haciendo creo que es la mejor manera. Entonces, hermanos, sección 1 de los capítulos 1 al 3. Esta sección 1, al final de terminar el capítulo 3, nosotros le vamos a poner un nombre a esta sección. Bien, entonces, ahí hemos acabado la introducción de los versículos 1 al 3. Y miren ustedes,
Y miren ustedes lo que está escrito a continuación en la Biblia. Versículo 4. Viene una nueva sección. Dice, yo Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. ¿Quién está escribiendo acá? Evidentemente Juan. Contrasten con los versículos 1 al 3, donde se dice, y esto le fue dado a Juan para que escriba. Pero acá, versículo 4 dice, yo Juan, escribo esto, ¿a quién? A las 7 iglesias. ¿Y qué dice? Gracia y paz. ¿A quién le está deseando Juan gracia y paz? A las 7 iglesias. Por lo tanto, hermanos, y eso también lo vamos a decir en la siguiente separata, escrita en la siguiente separata, acá empieza realmente la escritura a las cartas, a las 7 cartas. No como aparentemente uno pueda leer cuando lee el capítulo 2, dice, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira. No. Juan comienza a escribir acá por decir, a ver si me entienden la idea, y si me entienden esto, y se me perdió acá está. Hermanos, después de la introducción viene lo que se llama el saludo, y hemos dicho nosotros la doxología. Pero acá, en el versículo 4 hasta el 20, se va a escribir, vamos a poner acá el formato general de las cartas. De las cartas. Y los capítulos 2 y 3 se va a escribir el formato particular de estas cartas. ¿A quiénes? A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. A ver si me capta la idea, hemos estudiado ya versículos de 1 al 3, la introducción general. Nos hemos explayado bastante en eso porque es importante. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 20 del primer capítulo, Juan comienza a redactar la carta, pero en el formato general. Es como si estuviera haciendo generalidades en las cartas. Y de los capítulos 2 y 3 va a redactar, si se quiere, la particularidad de cada iglesia. Y va a decir, al empezar el 2, escribe esto al ángel de Éfeso. Escribe esto a la iglesia al ángel de la iglesia de Esmirna. Capítulos 2 y 3, que vamos a hacer la próxima semana, ya es el formato particular de cada iglesia. Pero acá Juan va a escribir el fundamento, el sustento teológico de lo que va a afirmar acá. Y así hay que leerlo. Y por eso les voy un poquito, si se quiere, a dar un énfasis para que ustedes puedan entender de cómo es este formato general.
Dice, Juan dice, yo Juan, de acuerdo al texto bíblico, yo Juan escribo esto para las 7 iglesias de Asia. Así dice Juan. Yo Juan escribo esto, ¿estamos acá? Yo Juan escribo esto a las 7 iglesias de Asia y les deseo gracia y paz a todos los de la iglesia de Asia. Yo les deseo gracia y paz de parte del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, porque dice de parte del Padre, o sea, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que es, el que era y que ha de venir? En este texto, el Padre. Pero también dice, y respondiendo a la pregunta de nuestra hermana Mónica, pero también dice de parte de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. ¿Por qué 7 espíritus representan al Espíritu Santo? Porque los 7 es lo completo, lo perfecto. Y no pueden hablar de cualquier espíritu inferior junto al Padre Dios. Es imposible. Tienen que ser los espíritus divinos, el 7 completo, que representan al Espíritu Santo. Y Juan dice, y de parte, sigan ustedes leyendo el texto en la Biblia, y de parte de Jesucristo. Y dice algo más, este Jesucristo es el testigo fiel. Este Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Este Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Y dice algo más Juan de Jesucristo, Él nos ama y nos ha librado con su sangre del pecado y nos ha hecho un reino y nos ha hecho sacerdotes. Todo esto habla de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo, yo Juan, les repito, yo Juan les escribo a las 7 iglesias y les deseo gracia y paz de parte del Padre, y la descripción que les he dicho, de parte del Espíritu Santo y la descripción que les he dicho, y de parte de Jesucristo, la descripción que les he dado. Y después Juan dice, versículo 9, yo Juan, vean, Juan sigue escribiendo, yo Juan dice, hermano de ustedes, compañero en el sufrimiento, compañero en el reino, compañero en la perseverancia. Juan está escribiendo, está contando, yo Juan, compañero de ustedes, hermano de ustedes, y que los acompaño en el sufrimiento, en la perseverancia, en el reino. Está contando Juan, generalidades. Yo, estando en la isla de Patmos, de pronto viene el Espíritu sobre mí. Y escucho una voz fuerte, como de trompeta. Y esta voz me dijo, escribe en un libro todo lo que tú veas y envíaselos a las 7 iglesias. Y ahí nombra las iglesias, Éfeso, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan después dice, y yo al escuchar la voz me volteé para ver quién era. Y lo que vi fueron 7 candelabros de oro. Y en medio de estos candelabros de oro estaba uno que tenía aspecto de ser hijo de un hombre. Y Juan diría, pero a este yo lo conozco. Él es Jesús, pero se ve diferente. Este Jesús
Yo me puse en su pecho. Yo era el preferido, el amado por él. Pero este Jesús ahora lo veo glorioso. Lo veo con canas. Lo veo con una túnica larga hasta los pies, con una cinta de oro, con unos ojos que parecen llamas de fuego, con un rostro muy esplendoroso como el sol. De su boca sale una espada de 2 filos, y en su mano tiene 7 estrellas, y sus pies parecen de bronce al fuego. ¿Cómo es el fierro al fuego? Candente. Pero Él es Jesús. Él es alguien que tiene aspecto de hombre, recordando a Daniel, capítulo 7, hijo de hombre. Juan está viendo esto, y dice Juan, y sigue contando Juan, y yo me desmayé. Quedé tan impresionado que me caí al suelo. Estoy siguiendo el texto bíblico, ¿ya, hermanos? Sigan ustedes leyendo el texto bíblico ahí. Y yo me caí, lleno de temor, lleno de miedo. Y él, sin embargo, me tocó con su mano y me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo, Juan, porque yo soy el primero, y soy el último, y soy el que vive, y soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y entonces estamos llegando a la parte final del capítulo 1, versículo 19. Jesús le dice además de que está vivo y va a estarlo por los siglos de los siglos, y que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este hombre, este hijo de hombre, le dice finalmente, escribe, y aquí está, hermanos, versículo 19, Juan, yo quiero que tú escribas lo que has visto. Quiero que escribas en segundo lugar lo que sucede ahora. Y quiero que escribas finalmente lo que va a pasar después. Y ahí está la orden de Jesús a Juan. Escribe lo que has visto. Escribe las visiones que vas a ver. Escribe lo que sucede ahora en las iglesias. Y escribe lo que las visiones te van a mostrar en estos tiempos. ¿Se entiende, hermanos, la figura más o menos cómo estamos narrando el capítulo 1? Y entonces, llegado al final del capítulo 1, Jesús va a dar 2 explicaciones. Y le dice a Juan, quiero que entiendas que las 7 estrellas que están en tu mano son los 7 ángeles de las iglesias. Y quiero que entiendas que los candelabros, los 7 candelabros que estás viendo, son las 7 iglesias. Repito una vez más, pero ya en forma más, si se quiere, esquematizada. Juan, después de la introducción, Juan va a decir, yo escribo esto a las 7 iglesias, les deseo gracia y paz de parte de Dios Padre, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo. Yo, Juan, escribo esto, versículo 9, porque soy hermano de ustedes y compañero de ustedes en el sufrimiento y en la perseverancia, y estoy en la isla de Patmos. Y en el día del Señor el Espíritu vino hacia mí y me dijo, una voz como de trompeta, escribe y envía esto a las 7 iglesias. Y ahí Juan ve la visión. Es decir, la visión esta de Jesús con pelo blanco, con una túnica. Esta visión va a servir para cuando haga las cartas, específicamente para Éfeso, por ejemplo. Cuando haga las cartas, va a decir, escribe esto, Juan, al ángel de Éfeso, de parte mía, dice Jesús, de aquel
que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Y en qué momento está escrito eso? En el capítulo 1. En la descripción de este Jesús, de este Hijo de Hombre. O sea, toda la descripción del capítulo 1, la visión sirve para darle títulos a las cartas. ¿Los estoy confundiendo, hermanos? De repente... ¿Sí? Ya. Y ahora sí, vayamos a las copias. Sí. Sería bueno también que dé el valor de los números bíblicos, ¿Perdón? Sería bueno que dé el valor de los números bíblicos. Ya. Sí. Para poder Sí. Les decía al inicio de que a propósito no he empezado como empiezan casi todos, ¿no? Autor, fecha, destinatarios, tema, propósito y esa parte, la simbología, ¿no? Numérica del Antiguo Testamento y la simbología apocalíptica. No he comenzado diciendo, miren, Apocalipsis no es ningún género literario, sino que es estrictamente el género literario apocalíptico, ¿no? Que, por ejemplo, el número 10 significa lo completo y multiplicado por 100 significa lo completo de lo completo. Que el número 7 es lo perfecto. Que el número 4 representa al mundo. No lo he hecho exprofesamente porque es una clase especial, una copia especial van a tener. Porque es preferible ver la simbología en el momento en que se cuenta la visión y decir, esto significa esto. Pero está bien, gracias. Segundo, paciencia, hermanitos. ¿Ya? Vamos a tratar de leer. ¿A alguien le falta copias? ¿Alguien llegó después? Le di yo a Luciana. Ah, ya. Ya. No, se acabó la copia, Félix. No, toma, hermano, toma. No, hermano. Félix es mi amigo, por eso es que me bromeo con él. Bien, hermanos, ahora sí leamos algunas cositas. Pero este esquema de los formatos lo tengo en la siguiente clase. Ya, ahí vamos a, cuando hablemos de las cartas, van a entender un poquito más. Bien, página número 6, donde dice saludo y doxología, versículo 4, dice, yo Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. El libro está dirigido a las 7 iglesias que están en la provincia romana de Asia y no se refiere al continente de Asia. Ya, hermanos, esto es provincia de Asia. ¿Ya? Estas 7 iglesias eran representativas de las iglesias de aquellos tiempos y de todos los tiempos. O sea, estas 7 iglesias, hermanos, representan a todas las iglesias de ese tiempo y a todas las iglesias de todos los tiempos. La pregunta sería, ¿por qué envía a las 7 iglesias de Asia? ¿Por qué no a la iglesia de Antioquía de Siria, de Jerusalén, de Alejandría, de Roma? ¿Por qué no? Y la razón es que también está escrito más adelante, pero la razón es, hermanos, 2. 1, era en este pueblo, en esta región de las 7 iglesias, en donde la persecución a la iglesia cristiana era fenomenal, era terrible. Ahí se había centrado la persecución y la muerte de los cristianos en forma radical. Y por lo tanto, ellos necesitaban esta palabra. Y también porque en estos sitios el cristianismo había cobrado una gran fuerza. Y era el sitio de donde partían grupos misioneros a Grecia, a Roma y a todo el mundo. Y por eso es que el enemigo los atacó más. Por lo tanto, ellos necesitaban esta carta de Apocalipsis, ¿no? Después dice, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono.
La gracia es el favor no merecido de parte de Dios, perdón de los pecados y la vida eterna. Y la paz es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. El cristiano que diga, no tengo paz, tiene que revisar si está viviendo realmente su cristianismo. Hermanos, la paz no la da el dinero. La paz no te da un título. La paz no te da una hermosura física. No te da posesiones. No te da llevarte bien con el mundo. La gracia del Señor es que nuestros pecados han sido perdonados total y completamente. Y por lo tanto tenemos un destino, la vida eterna con Dios. Dígame, ¿eso nos debiera dar paz o no? Si nosotros estamos no teniendo paz, a pesar de ser bautizados y de llevar una vida cristiana, tenemos entonces que revisar nuestro cristianismo, hermanos. La gracia es el favor no merecido de parte de Dios, perdón de pecados y la vida eterna. Paz es el resultado de la obra de Dios en nuestras vidas. No hay duda de que los lectores de Juan necesitaban que se les volviera a tranquilizar con la gracia de Dios y con la paz del Señor. De parte de aquel que es y que era y que ha de venir. En el contexto, el que es y que era y que ha de venir debe ser el Padre, el Dios eterno. La frase que se traduce por el que es la forma griega del yo soy de Éxodo 3:14. Cuando los lectores que leían el Antiguo Testamento escuchaban esta designación para Dios, era inevitable que evocaran todo lo relacionado con la liberación de Israel por parte de Dios. La expresión, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta expresión debe referirse al Espíritu Santo, porque no es normal que se agrupen espíritus inferiores juntamente con el Padre y con el Hijo. La expresión 7 espíritus también aparecen en Apocalipsis 3:1, 4:5 y 5:6. Como hay un solo espíritu, Efesios 4:4, el 7 tiene un sentido simbólico de perfección o lo completo sagrado. Tal vez la frase los 7 espíritus se refiere a la perfecta capacidad del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. La frase delante de su trono significa prestos a hacer la voluntad. Los 7 tronos, los 7 espíritus delante del trono, hermanos, entonces se refieren al Espíritu Santo. Versículo 5a, también de parte de Jesucristo. ¿Cómo decimos cuando hablamos de la Trinidad nosotros? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿O no? Pero acá Juan está diciendo de parte de Dios Padre, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo. Es inusual ese orden, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Por esta razón. Por una razón teológica veterotestamentaria. Este es el templo. El templo, lugar santísimo, lugar santo. Y este es el atrio donde se sacrificaban a los animales. Cuando Juan, nosotros normalmente decimos Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero Juan dice de parte de Dios Padre, de parte del Espíritu Santo y de parte de Jesucristo. ¿Por qué? De parte de Dios Padre, acá estaba el arca del pacto. Acá estaba el arca del pacto. Dios Padre. Ahí moraba, en el propiciatorio, moraba Dios. En el lugar santo, acá había un candelabro con 7 brazos. Esos son los 7 espíritus y representan al Espíritu Santo. Y en el atrio donde está el altar del holocausto, ¿quién fue sacrificado en la cruz? Jesús. ¿A quién sacrificaban acá? A los corderos, a los animales. Acá representamos al Hijo.
Y Juan está usando un lenguaje, si se quiere, del Antiguo Testamento para señalar este orden: Dios Padre, los 7 espíritus y de parte de Jesucristo. ¿Y hermanos? Más o menos esa es la explicación, que no le he puesto ahí por espacio, ¿no? También de parte de Jesucristo, y ahí está escrito, la Trinidad suele mencionarse como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El orden se menciona aquí es inusual y es probable que represente al templo. Y ahí está la explicación que les he dado. Dios es visto morando en el arca, en el lugar santísimo del templo. El Espíritu Santo está simbolizado por el candelabro con sus 7 lámparas que se encuentran en el lugar santo. Jesucristo, cuya propiciación era simbolizada por la sangre debajo del altar del holocausto que se encuentra en el atrio del templo. A Jesucristo se le describe como el testigo fiel. Durante toda su vida Jesús dio fiel testimonio de la voluntad de Dios. Además, la palabra griega que se traduce por testigo es martus, mártir. Jesús fue testigo fiel, incluso hasta la muerte. Martus significa testigo, mártir. Y Jesús fue testigo y martus, o sea, testigo hasta la muerte, ¿no? El primogénito de la resurrección. El término primogénito proviene de enseñanzas del Antiguo Testamento acerca de la preeminencia del hijo primogénito. En Colosenses 1:18 el término primogénito está vinculado con el término de preeminencia. Como primogénito de la resurrección, el cuerpo de Jesús no fue dejado en el sepulcro. Él derrotó a la muerte cuando se convirtió en el primero que fue resucitado para no volver a morir. ¿Por qué es primogénito de la resurrección? Porque Él resucitó y no volvió a morir, como Lázaro, o como la hija de Dorcas, que murieron, resucitaron, pero después volvieron a morir. El primogénito, Jesús, no volvió a morir. El soberano de todos los reyes. Ya, hermanos, eso no era el César quien gobernaba el mundo, sino era Jesús. Página 8. Vamos avanzando un poco rápido porque está escrito esto. Versículos 5 al 6, 5b al 6. Al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ya esto les hemos explicado también. Ya, hermanos, podemos pasarlo rápidamente. El anuncio de la segunda venida de Cristo, parusía. Parusía significa segunda venida. Es un término que apréndanlo. Parusía significa la segunda venida de Cristo. Bueno, también es algo que ustedes ya lo conocen. Vamos a pasar a la página 9, donde se lee, yo soy el alfa, versículo 8, donde se lee, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Versículo 8 del capítulo 1. Esto está hablando Jesús. Algunos dicen, no, pero este es el Padre. Si en el versículo 4, ¿qué dijo del Padre? El que es, el que era y que ha de venir, ¿no es cierto? Y acá se repite, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué decimos que Jesús dijo esto y no se refiere a Dios el Padre? Por lo que está escrito ahí, ¿no? Si ustedes revisan Apocalipsis 22:13, me gustaría que alguien lo lea. 22:13. A ver, Ramoncito, si puedes, por favor. Apocalipsis 22:13. Es importante que sepamos por qué Jesús dijo esto en el versículo 8. 22:13. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así es. Y esas palabras, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, y el que ha de venir, son palabras de Jesús. ¿Y hermanos? Por lo tanto, este versículo 8 es palabra de Jesús, y por lo tanto, Jesús es Dios, tan Dios como el Padre. Versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento,
en el reino y en la perseverancia que tenemos en Jesús. También esto es algo que ustedes lo pueden leer con tranquilidad y comprender. Así que los dejo ahí para que lo lean. No hay mayores problemas en esa lectura. Y en la página 10, ya estamos acabando, hermanos, ¿no? En la página 10 dice: Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Patmos era una isla solitaria. Se encuentra a 112 kilómetros de Éfeso, la cual se utilizaba como prisión romana. Juan había sido enviado al exilio ahí porque había predicado valientemente la palabra de Dios y había rehusado suprimir su testimonio acerca de Jesús. Es decir, Patmos, y a la página siguiente está un mapa, ¿no? En la página 11 hay un mapa, y en ese mapa está la palabra Patmos y una flechita señalando una isla pequeña, ¿no? Y en el mapa se ven los nombres de las iglesias: Éfeso, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Patmos se encontraba a 112 kilómetros de Éfeso. Es decir, estaba mar adentro, ¿no es cierto? Estaba en una isla en el mar, a 112 kilómetros de Éfeso. Versículo 11 dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las cartas fueron enviadas a estas iglesias porque ahí la persecución romana era más cruenta, debido a que el culto al emperador era más fervoroso en Asia, provincia donde el cristianismo había arraigado más firmemente. Bien. Después del año 70, página 11, la región donde se ubicaban las 7 iglesias era el principal enclave del cristianismo, era la parte más importante del cristianismo. Como los cristianos se obstinaban en resistir el culto al emperador, el conflicto fue inevitable. Estas 7 iglesias eran representativas de las iglesias de aquellos tiempos y de todos los tiempos, y no representan diferentes épocas en la historia del cristianismo. No nos encontramos en el periodo de la iglesia de Laodicea. Hermanos, estas 7 iglesias no son 7 periodos en la historia de las iglesias, por favor. Son iglesias que en aquellos tiempos estaban como nosotros, pregonando la palabra. Pero miren ustedes, esta región que está en el mapa es Turquía. Y en Turquía, en esos momentos, no hay cristianismo. Toda esta región es musulmana. No hay la iglesia de Éfeso, no hay Esmirna, no hay Laodicea, no hay Filadelfia. Todos son regiones musulmanas. Pero en esa época había. En esa época era el enclave del cristianismo, era la parte más importante del cristianismo, de donde salían misioneros para el resto del mundo. Pero actualmente, como vamos a ver el próximo domingo en las cartas, estas iglesias ya no existen. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? En 100 años, ¿qué será de nosotros? Bueno, estaremos muertos ya no habrá ninguno de nosotros, ¿no? Tenemos 20 años. Éfeso, cuando se le escribe la carta a Éfeso, la iglesia tenía 40 años. Y a Éfeso le dice, haciendo un pequeño paréntesis, a Éfeso le dice: conozco tus obras, tu trabajo muy duro, tu perseverancia. Tú cuestionas a los malvados, pruebas a los que dicen ser apóstoles y demuestras que son falsos. Pero tengo una queja contra ti, que has perdido tu primer amor. 40 años Éfeso. Y en Éfeso había estado Apolos, Aquila, Priscila, Pablo. Y cuando ya no estuvieron ellos, Jesús le dice: pero tengo una queja contra ti. Has trabajado muy duro, pero ya no tienes tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? La actitud. ¿Cuántas veces nos sentamos acá por simple rutina dominical? Piensen, hermanos, ¿vienen con la alegría de cantar, orar, o vienen porque si no voy los hermanos que van a decir a mí?
¿no? Vengo con ese corazón predispuesto. Ya hablaremos, ya hablaremos. Creo que no vengan, hermano. Esta iglesia chiquita, pero yo creo que tiene crecimiento espiritual. Sí. Yo creo que no vengan todos dispuestos a amar al Señor. Sería prejuzgar. Sí, sí. No, de verdad, es una iglesia pequeña, pero yo veo crecimiento. Tenemos virtudes, tenemos defectos, pero somos seres humanos, ¿no es cierto? Ya veremos, ya veremos. Sin afirmaciones ni negaciones, ¿no es cierto? Versículo 12. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Respecto a los 7 candelabros de oro, estos nos recuerdan el candelabro de 7 brazos del tabernáculo. Sin embargo, debe observarse el giro. Los de Apocalipsis eran 7 candeleros independientes que se mantenían en pie por sí solos. Y aquí viene la gran definición, dice: en medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Esa es la gran visión de este capítulo 1, ¿no? Aunque Juan estaba despierto, sus visiones todavía guardan cierto parecido con los sueños. Cualquier cosa es posible en una visión, ¿no? Y en medio de estos candelabros, Juan se volvió para ver de quién era la voz y vio al Salvador, aquel en cuyo pecho se había recostado. Es el mismo Salvador, pero de aspecto diferente. Era Jesús en toda su gloria. Juan comenzó a describir a Jesús, refiriéndose a él como a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice más adelante: este Hijo del Hombre estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, propia de los reyes de la época, y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Este era el atuendo de la realeza. Podía tratarse de la descripción del atuendo del sumo sacerdote. Su ropaje declara que tiene el poder necesario para gobernar. ¿Por qué en la visión Jesús está con una túnica hasta los pies y con una cinta en el pecho? Porque era rey, hermanos. ¿Y porque es el sumo sacerdote? Y Juan lo está viendo en su gloria. Dice: su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y esto es señal de pureza y santidad. Puede que también signifique la sabiduría de la vejez, ¿no? No todo viejo es sabio, ¿no? Las canas no significan necesariamente sabiduría, muchas veces significan solamente experiencia, ¿no? Sus ojos eran como llama de fuego y representan que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estos ojos miraron no solamente a Juan, sino dentro de él, ojos que leen cada corazón y penetran hasta el más escondido rincón. Sus penetrantes ojos proclaman que tiene el poder que le permite conocer. Estos ojos como de llama de fuego nos están diciendo que Jesús ve lo que el hombre no ve. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno. Se menciona en Miqueas 4:13 a la hija de Sión, a quien Dios le dio pies de bronce para desmenuzar a muchos pueblos. El simbolismo aquí se refiere a la facultad que tiene Cristo para pisar a los malos y hacerlos ceniza bajo la planta de sus pies. Sus ardientes pies anuncian que tiene el poder de castigar. Los pies en bronce al rojo vivo es un simbolismo de que Jesús viene a hacer justicia contra los malvados. Su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En cuanto a su voz, que era como estruendo de muchas aguas, es una voz poderosa y majestuosa, semejante al sonido de las aguas del océano que golpeaban a la rocosa orilla de la isla de Patmos. Cuando el Señor habla, los hombres deben escuchar. Su retumbante voz dice que tiene el poder que se necesita para imponer su autoridad.
En su mano derecha tenía 7 estrellas. La diestra era la mano de poder. El salmista le cantó a Dios: tu diestra me ha sostenido. Jesús sostenía las 7 estrellas en su diestra para guardarlas y protegerlas. El lenguaje críptico de 1.16 debe de significar entonces que Jesús sostiene a los fieles en su diestra y que ningún hombre ni gobierno los arrebatará de sus manos. Jesús tenía 7 estrellas en su mano, que son los 7 ángeles de las iglesias, porque Jesús tiene el poder de proteger y sostener y fundamentar a estos mensajeros, a estos ángeles de las iglesias. De su boca salía una aguda espada de 2 filos. Página 13. En vista de que muchas veces a la palabra de Dios se le refiere como una espada, podríamos asumir que este texto se refiere al Evangelio, y no es así, hermanos. Este texto no se refiere a que esa aguda espada es el Evangelio que lleva salvación, no. Aquí, esta espada no representa las buenas nuevas del Evangelio, más bien representaba la palabra con la que el Señor juzgará a sus enemigos. En el capítulo 2, hablando de los falsos maestros, dijo: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿No? Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. La imagen anterior es la del sol cuando resplandece al mediodía, y se nos recuerda la transfiguración, cuando el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Lo que se manifestó transitoriamente en el monte de la transfiguración llegó a ser permanente en los cielos. Finalmente, es necesario considerar la descripción entera como un todo e interpretarla como tal. Aquí se describe al Hijo del Hombre como vestido de santidad, poder, majestad, gloria y justicia. Eso es lo que significa esta imagen de Jesús de la visión número 1. Es Jesús, ya no al niñito en el pesebre, ya no al pobre que va de pueblo en pueblo, ya no al Jesús crucificado, porque eso es lo que nosotros recordamos y decimos y predicamos. Este Jesús es el Rey, está en su gloria, poder, autoridad y justicia para castigar a los malvados. Allá a la espalda, en la página 14, hay un dibujo, ¿no? Es un dibujo que más o menos permite ver esta figura que hemos señalado. Y ahí ven ustedes los cabellos blancos, el rostro como el sol, los ojos como llama de fuego, voz como de trompeta, ¿no? Y las 7 estrellas en su mano derecha. Y para terminar, ya en estos minutos finales, en la mano izquierda, ahí dice 1.18.3.7, es la llave de David, ¿no? Que ya vamos a ver en el siguiente domingo, ¿no? Y van a ver que esa es la llave de lo que él dice, la llave de la muerte y del Hades, ¿no? Y que en el 3.7 le llama la llave de David, ¿no? Bueno, decía, finalmente, versículo 20, página 15, hermanos, la página penúltima, versículo 20, dice: esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Leemos esto y acabamos, ¿ya? Dice: en realidad, no podemos conocer con certeza quiénes o qué cosas son los 7 ángeles. Cristo explica que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Eso es lo que dice Cristo. Estas 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. La palabra ángel es una palabra griega transliterada, la cual significa sencillamente mensajero. Puede que se trate de un mensajero terrenal o de un mensajero celestial. El contexto debe determinar cuál de los dos se quiere dar a entender. Asterisco ahí. Toda interpretación de las 7 estrellas como ángeles, primera posición, como ángeles, tiene sus dificultades. ¿Por qué motivo se les dirigen las cartas a estos ángeles? ¿Y por qué se les responsabiliza de los pecados de la congregación? Algunos han insinuado la idea de ángeles guardianes,
las cuales eran responsables de las congregaciones. La Biblia nos cuenta en Hebreos que los ángeles pueden proteger a ciertas personas, pero las Escrituras no dicen nada acerca de que algún ángel fuera asignado a cada congregación. O sea que esa posición de que las 7 estrellas serían ángeles es poco probable. Más bien, el segundo asterisco, muchos creen que estos eran mensajeros terrenales. El ángel de cada congregación sería un pastor u obispo. Sin embargo, el sistema de un pastor o un obispo por congregación no era conocido en los tiempos neotestamentarios. Una idea atractiva es que los ángeles simbolizan a mensajeros terrenales representados por los ancianos de las iglesias, los cuales, según Hebreos 13:17, son los responsables de la congregación a la que sirven. A estos mensajeros terrenales el Señor los sostiene en su diestra, ejerce sobre ellos una autoridad absoluta, son sus embajadores y los protege. Su seguridad se sustenta en la obediencia y fidelidad en su servicio. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Y aquí quiero leer esto para entender por qué nosotros, la Iglesia de Cristo de Salamanca, es un candelero. ¿Y hermanos? Es un candelero. El candelero es el soporte. A ver, hermanos. Miren. Jesús dice, cada candelero es la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué es un candelero? ¿Qué es un candelero? Más o menos sería así. Un candelero, un soporte, un parante, algo que sostiene, ¿no es cierto? Ya. Pero la luz de ese candelero, ¿quién es? Se está diciendo que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Miren ustedes, leamos. Las iglesias son candeleros, es decir, son portadores de luz. Mateo 5:14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone esta lámpara en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. En cuanto a los candeleros, Jesús dijo que los 7 candeleros son las 7 iglesias, 7 congregaciones de Asia. Las iglesias no eran las lámparas, sino bases de las lámparas, los pedestales, sobre las cuales se colocan las lámparas. Jesús mismo es la luz. Hermanos, nosotros no originamos la luz del Evangelio, por favor. Somos soporte de esa luz que es Jesús. Y nuestra misión es llevar esa luz. Cuando nosotros desechemos esta luz y comencemos a pregonar la iglesia sin la luz de Jesús, hemos muerto. Jesús es la luz. Juan 8:12. Jesús es la luz. Los cristianos debemos reflejar esa luz y la iglesia debe mantener en alto esa luz para que todo el mundo la vea. Los candelabros son congregaciones locales y cada una es independiente, responsable únicamente delante de Jesús. Los candelabros estaban hechos de oro, el más precioso de los metales. La iglesia es preciosa para Jesús. Los candelabros eran 7 congregaciones propiamente dichas, y algunas eran pobres, débiles, y estaban plagadas de problemas. Sin embargo, todavía tenían un propósito, mantener en alto la luz del Evangelio. Y todavía eran preciosas para Jesús. No importa cuán pequeña sea nuestra iglesia, si es fiel al Señor, es más valiosa a sus ojos que el oro. Puede que los cristianos del siglo I se hubieran sentido abandonados, pero Jesús estaba ahí. Puede que las congregaciones se hayan sentido aisladas y expuestas al peligro, pero Jesús está en medio de ellas. Hermanos, nosotros somos una congregación local, independiente. No tenemos ninguna responsabilidad central.
ante ninguna otra iglesia. La única responsabilidad, y esa va a ser la pregunta que le haga a Jonathan, me haga a mí, a Julio, a Ramón, a Segundo y a todos los que estamos al frente, a Juanito, no te me escapas, Emanuel, también, Lalo, por ahí ya te vi, ¿no es cierto? Nos va a decir, César González, no te escondas, Félix, también contigo, ¿eh? Nos va a decir, ¿qué hicieron con mi luz? Jesús no va a decir, no quiero que me hable de tus virtudes ni tus defectos. Bueno, si tienes problemas, si tenías defectos y llevaste mi luz, mira, ¿sabes qué? Eres doblemente agraciado, porque aún con tus problemas mantuviste la luz en alto. Hermanos, lo que importa es la luz. Lo que importa es la luz, a pesar de cuán problemático podemos tener nosotros en nuestra vida.